Hola, esto es Mandarax y hoy tenemos un especial del Día de la Mujer en donde vamos a desmitificar ciertas cuestiones, en particular en esta primera parte, sobre el orgasmo femenino. Uy, se va a poner buenísimo este episodio. Llámenle a todas las personas que conocen y digan que escuchan al mismo tiempo que ustedes para que puedan hasta reaccionar simultáneamente. Porque vamos a hablar de, para empezar, cómo no entendemos por qué existe el orgasmo femenino. Para Y empezar. cómo, y cómo las hipótesis que hay sobre por qué existe son problemáticas por diversas razones. Vamos a hablar de qué pasa en otros animales no humanos, si hay orgasmo femenino o no y por qué habría. Y les vamos a hablar de un gap más entre hombres y mujeres, que es el gap del orgasmo, esta brecha que hay entre los orgasmos que tienen los hombres heterosexuales y las mujeres heterosexuales cuando hay relaciones sexuales. Estos números hacen mucho por desmitificar muchas de las cosas que se creen sobre el orgasmo femenino y van a dejar a muchas mujeres pensando en si acaso no han sido maldecidas desde el nacimiento y que todo Ay, podría resolverse mucho más fácil. pero bueno, vamos a hablar cuáles son las razones que se cree que exista este gap en el orgasmo y cuáles son posibles soluciones. Y ahí la vamos a dejar por esta semana para que reflexionen. Y la semana que entra les hablaremos de otros mitos sobre las mujeres y nuestros cuerpos que han prevalecido a lo largo de la historia o que hubo antes o que muchas cosas muy cotorras. Pero hoy el orgasmo femenino. Si usted gusta, le recomendamos por favor que visite patreon.com/mandarax porque la bitácora de este episodio, que es contenido extra que tenemos para los Patreons en nuestra página de Patreon, les vamos a dejar todavía más recomendaciones para poder alcanzar el orgasmo femenino y entender diferente nuestra sexualidad. Entonces, visiten ya esa página y entérense de cómo pueden ayudar, porque literal es así, a que Mandarax se haga. Mandarax existe gracias a nuestros Patreons. Entonces, no solamente van a encontrar tips muy wow, sino que además van a contribuir a que este programa exista. Equidad orgásmica y Patreons para Mandarax es mi deseo de hoy. Este programa se hace en colaboración con Sonoro, que nos produce y nos distribuye y a quienes les mandamos un abrax y tiene redes sociales. Que en Twitter es @mandarax, en Instagram @lasmandarax y en Facebook Mandarax lo explica todo. Con todo eso dicho, empezamos este especial sobre mitos sobre el orgasmo femenino. Pues mucho mito, ¿verdad? Mucho mito. Sí, mucho, como ya hemos visto a lo largo de nuestros episodios en los que analizamos con detalle cosas que tienen que ver con las mujeres, hay mucho al chilling, ¿no? Como muy de, ay, pues no hay, no se necesita. O ¿para qué averiguar más? O si se necesita, me voy a inventar algo. Eso está padre, ¿para qué estudiarlo a fondo si solo puedo decir como de, ay, seguro es así? Seguro están locas y ya. Y bueno, como coyunturalmente, a veces hay que pensar en cosas temáticas para que los programas jalen más gente y llegue más gente a escucharnos, que es todo lo que nos interesa. Estamos en el mes en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, pues buscando un tema de esos que justo esperamos que todos ustedes compartan para que más gente nos conozca y nos escuche. Muy bien. Y el primer, no vamos a hablar de tantos mitos, No, porque la verdad es que cada uno es muy grande y hay un montón. yo pensé por un El, momento que el primero daba para un show entero. yo creo que podría ser, pero bueno, no nos vamos a acabar, aunque sí, porque yo creo que va a dar como la mitad, para hablar de el orgasmo femenino, tan misterioso como las mujeres mismas. Ese para algunas personas unicornio. Sí. Ese personaje mitológico tan buscado, ese duende de después del arco iris. Pero a ver, en términos científicos, ya ven que en la ciencia, especialmente en la biología, sobre todo en lo que más me gusta a mí, que es la evolución, pues hay como una ferre, que eso no me gusta, pero lo hay, de explicar básicamente todo en términos adaptativos. O sea, ¿y quién tiene ese aferre? Muchas personas, en realidad. Términos adaptativos, es decir, que si algo existe, una característica, pues tiene que existir por la selección natural, es decir, porque dio alguna ventaja en sobrevivencia o reproducción en el pasado, ¿no? Y eso ha permitido que se perpetúe a través de las generaciones. Con el orgasmo masculino, pues es muy evidente, ¿no?
Se sabe. O sea, sin orgasmo, sin eyaculación, pues no hay reproducción y ya, ¿no? O sea, como que pues ahí está muy fácil. ¿Qué onda con el femenino? Porque pues sin orgasmo femenino sí, pues sí puede haber reproducción. De hecho, hay un montón. Un montón. Ujú, ujú. Mucha de Entonces, la ¿qué huele? reproducción. Sí, Sí, sí. si me permites. Entonces, ¿qué huele con esto? Pues bueno, no es que nunca se haya pensado en el tema. Insistimos como No, se ha pensado un un... montón, Sí. pero de formas de Lulu, de repente. Y lo que compite hoy en día, como en términos de cuál es la hipótesis que más podría explicar el porqué de la existencia del orgasmo femenino, son dos hipótesis, porque una hipótesis, Aquí dos sí son. hipótesis. Sí. Primero, la de la selección de pareja, que dice que el orgasmo femenino ha evolucionado para funcionar al momento de la selección de pareja. Y la dos, que es la hipótesis del subproducto, que dice que básicamente el orgasmo femenino no tiene ninguna función evolutiva y que solamente existe porque las mujeres compartimos un poco de nuestra ontogenia temprana con los hombres, en los cuales el orgasmo sí es una adaptación. La autogenia siendo pues el desarrollo embrionario, ¿no? Sí, O sea, de que pues, al principio nos parecemos un montón, vayas a ser mujer o hombre, ahí están como las mismas cables y cosas, por decirlo de una yes. forma. Em, Como vamos a explicar más adelante, cada una de estas dos, la verdad es que yo creo que no sería problemática si no se problematizara en el sentido como de, entonces si es así, las mujeres tienen que, o sea, ahí es cuando ya todo se vuelve un desastre, ¿no? Pero ok. Claro, como el resto de las otras cosas que tal vez no hemos podido explicar certeramente, pero no tienen consecuencia alguna. Son en la, en misterios de la, la en la, ciencia. sí, en la vida de las mujeres, pero bueno. A ver, hablando de las hipótesis de que sí tiene valor adaptativo el orgasmo femenino, pues ahí también hay como un mar de explicaciones donde la gente ha pensado muchas cosas. Por ejemplo, que los orgasmos, como tienen esta cosa de que quieras tener sexo, pues entonces como quieres tener sexo porque se siente rico el orgasmo, pues te reproduces y si tienes como más orgasmos de manera natural, pues te reproduces más. O que si tienes orgasmos con hombres que son fuertes y sanos, whatever that means, ¿no? Porque según yo uno puede tener orgasmos pues, de muchas, o sea, con una variedad de hombres muy distinta, pero bueno. Como lo ven, no, en general, o sea, de muchas formas O sea, en distintas, general, sí, como lo sí, veremos sí. con números. Pero bueno, está también esta idea de que el orgasmo, o sea, que las mujeres tenemos más orgasmos cuando tenemos sexo con hombres, especialmente con hombres que van a ser como mejores papás en el sentido de que los hijos van a ser más sanos. Y entonces eso, pues ahí está la selección natural, ¿no? Como que maximiza las chances de sobrevivir y reproducirse de les hijes que nacieron por orgasmos. Los tres de ellos. La, la otra idea, la de que es que no hay ningún tipo de propósito y que solamente está ahí porque es un producto, la planteó un antropólogo en 1979 y dice básicamente que los orgasmos son simplemente artefactos, o sea que están ahí porque hay un desarrollo paralelo de los embriones masculinos y femeninos en las primeras 8 o 9 semanas de la vida y que en ese periodo temprano como que las vías nerviosas y de tejidos empiezan a establecerse, ¿no? Para muchos procesos del cuerpo, incluido el del orgasmo. Y conforme va avanzando el desarrollo, las hormonas masculinas saturan al embrión y se define la sexualidad. En los hombres se desarrolla el pene y junto con él se desarrolla también el potencial de tener orgasmos y eyacular, mientras que las mujeres obtenemos las vías nerviosas para tener orgasmos porque inicialmente tenemos el mismo plan de desarrollo que nuestra variante masculina. Entonces, bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? La cosa es cuando la gente se empieza a aferrar. Agita el puño fuerte de cosas. Sí, se empieza a aferrar, por ejemplo, a decir, no, pues es que a fuerzas el orgasmo femenino tiene que tener una función evolutiva, porque tiene que ser como la de los hombres, que sí tiene una función evolutiva evidente, ¿no? O sea, Como a todo lo de fuerzas tiene que nuestros, ser así.
Sí, Sí, como todo lo de nuestros cuerpos. Es como de tú tienes que ser un hombre blanco de 70 kilos para que te sirvan las exacto. medicinas. Tiene que ser así. No hay Tienes que otra tener forma. orgasmo. Tus orgasmos tienes que tener función evolutiva. No puede haber de otra forma. No puede ser nada más por los LOLs. No, no. Tiene que ser porque tienes que tener hijos. Entonces hay gente que se aferra a eso. Hay gente que se aferra a otra cosa que ahorita contamos. El chiste es como, pues más bien veamos pues, la evidencia, ¿no? Que no es tanta tampoco. No. Entonces, a ver, o sea, sí hay como muchos estudios, pero no hay así como un estudio tan grande. Entonces, una investigadora lo que hizo es agarrar o sea, todos los estudios que se han hecho en los últimos 75 años, que son nada más 32, y entonces estudios que vieran cuál es la frecuencia de orgasmos femeninos durante el sexo con penetración heterosexual, ¿no? Que ahora le vamos a decir sexo para no decir tantas palabras. Eh, cuando había, más bien, cuando no había estimulación del clítoris, solo 25% de las mujeres en todos esos estudios que analizó tenían orgasmos seguidón, digámoslo, ¿no? O sea, casi siempre. Y entre el 5 y 10% nunca tenían orgasmos, pero la cosa es, sí, un montón se embarazaban. Entonces, esto lo que está diciendo es, a ver, muy poquish en realidad están teniendo orgasmos. De hecho, sí, pues sí, muy poquish, ajá. Y sí, muchas se están embarazando. Entonces, ahí esta liga de orgasmo-reproducción, pues como que desaparece y ya, ¿no? O sea, entonces, pues no es adaptativo. Ojo, que hay gente que, por más que esto que dijo Alejandra sea del máximo sentido común, hay otros expertos que dicen no, que el orgasmo no pase cada vez que una mujer tenga sexo, como lo definió Alejandra, no es evidencia suficiente de que no es adaptativo. Incluso hay gente que ha ido tan lejos como de decir, ay Dios santo, ¿cómo pueden hacer la... O sea, me impacta muchísimo que la noción de que, o sea, de que existe esta noción de que el orgasmo tiene que ocurrir cada vez para ser adaptativo, ¿no? Lo cual yo puedo estar de acuerdo, la verdad. O sea, las Pero, adaptaciones no todo el tiempo están siendo adaptativas. O sea, hay claro, muchos ejemplos así. O sea, eso es cierto. sí. Lo que pasa es que, bueno, otra vez, ¿cuál es la evidencia de la otra hipótesis? O sea, de la hipótesis de que sí es adaptativo, ¿no? Hay, digamos, muy poca y más bien también hay mucho como ideas. Por ejemplo, esta persona que dice que se sentía impactada por la idea de que decir que los orgasmos no son adaptativos nada más porque no ocurren siempre que una mujer se embaraza, dice que los orgasmos podría que se estén usando como una manera inconsciente de evaluar la calidad de las parejas, o sea, de los hombres, lo cual a mí me suena bastante extraño. Sobre todo las cosas que en teoría se estarían evaluando, ¿no? Que es como su bienestar genético, o sea, qué tan buenos son sus genes para seguirse transmitiendo a siguientes Es generaciones. exacto, porque eso es lo que importaría para la selección natural. 100%. Ujú. Pero según esta persona dice, bueno, pero si eso fuera así, supuesto, entonces, pues sí, efectivamente, una mujer no tendría que tener orgasmo siempre que tiene sexo, porque no siempre tiene sexo con un hombre que es el mejor para tener la mejor progenie. Que ahí también es como de, o sea, ¿creen que una mujer, o sea, que más bien, cuando tienes una pareja hombre, siempre tienes orgasmos con esa pareja hombre o hay días que esa pareja hombre es más adecuada para tener hijos o cómo? Sí, es claro que no está claro. Es claro que no está claro. Sí. Y no sabemos muy bien, a diferencia de otras cosas, como, como si hay o no paralelos con tantos otros animales al respecto como para poder estudiar en otras especies a qué podría estar existiendo ahí esa situación que es el orgasmo femenino, sobre todo porque pues sí se ha documentado que hay orgasmo femenino en algunos primates, pero para otros mamíferos ni siquiera se entiende muy bien si hay, punto. Deja tu por qué. Simplemente Sí. no se sabe si existe.
Hay una mujer que es muy famosa dentro de pues, de la ciencia feminista, que es la doctora Hardy, que tiene un libro muy como seminal. No quería decir esa palabra porque pues Día de la Mujer, ¿no? Pero no se me vino otra a la mente, que es la mujer que nunca evolucionó, The Woman That Never Evolved. Wow. Que lo que ella dice, este libro es del 81, justo cuando como que había muchas ideas de no, el orgasmo no sirve para nada, lo cual, otra vez, si eso es así, biológicamente ya, pues es así y está bien. El problema es que se lleva más allá, ¿no? Entonces ella más bien estaba contra esas ideas que se llevan más allá. Y lo que dice es que en otros primates no humanos, el orgasmo pudo haber evolucionado como una manera en que las hembras protegieran a sus crías de machos que se quisieran comer a las crías. Ella estudió en particular a unos changuitos que se llaman los monos langur, que pues se mueren muchos cuando son chiquitos. O sea, como el 30% de los babies se mueren a manos de machos que no son los padres de esos babies. O sea, son súper violentos, mala onda, ¿no? Pero estos machos de los monos langur no matan a sus bebés. O sea, no matan a los bebés de las hembras con las cuales se aparearon, porque bueno, claro que no tienen certeza de que sean sus bebés, ¿no? Pero sí saben con qué hembra pues tuvieron sexo. El ya clásico, y sí, sí. Exacto. ¿Qué tal que Ajá. sí? Ella también, esta investigadora, dice que en otros primates como los macacos y los chimpancés, las hembras están condicionadas o sea, van siendo más bien condicionadas por estas sensaciones que son placenteras que se dan a través de la estimulación del clítoris a seguir teniendo más sexo con muchos machos, o sea, con múltiples parejas. De esa manera, entonces, pues como tuvieron sexo con muchos, cuando tienen un bebé, esos muchos dicen, ah, y sí, Y sí, sí, y sí. entonces ya no los matan. Bueno, entonces a ella no le gusta esa hipótesis, pero tampoco le gusta la otra hipótesis, la de que el orgasmo femenino es solamente un artefacto del desarrollo temprano que es paralelo entre los embriones masculinos y los femeninos. Lo que ella dice es que ella está convencida de que la selección del clítoris está totalmente separada, bueno, lo suficientemente separada por lo menos, de la del pene en los machos, ¿no? Ahora, ¿qué ofrece? Nada. Dice, yo no, yo no tengo hipótesis. O sea, sigue siendo un misterio más o menos, aunque la Sí. idea, pues justo sí es como muy feminista, sobre todo para los ochentas, de decir, pues no es que el clítoris sea un penecito, ¿no? Que no se desarrolló bien, que básicamente es lo que estaba diciendo la banda, sino el clítoris en sí mismo es un órgano que ha tenido su camino evolutivo y que igual y su única función, pues es dar placer. Why not? Digo, why not? Pues sí está la parte que tiene que estar ligada a la reproducción, pero ok. Esa es una La importante. verdad. Eso es muy importante. Y no es que ella no lo haya tenido en cuenta, sino que lo que dice es que el orgasmo en las mujeres humanas pudo haber sido adaptativo en el pasado. Como ahorita ya cree que es adaptativo relacionado con la reproducción en los chimpancés y en los langur, etcétera. Que fue adaptativo en el pasado antes de que nos separáramos pues del ancestro común con estos primates, que fue hace más o menos 7 millones de años, y que entonces ya como que se quedó, o sea, es como el apéndice, digamos, ¿no? O sea, es como una adaptación del pasado que ahorita, bueno, el apéndice nos causa problemas, el clítoris no. Al revés. Ajá. Much fun. Ajá, much fun. Bueno, esto es importante más allá del misterio de la ciencia que conlleva del por qué. Esto es importante porque cultura, porque a la sociedad le encanta discutir sobre la sexualidad de las personas. Es Uf, un le encanta. tema, puta, es súper, súper, súper interesante hablar muchísimo sobre cosas en las que nadie se debería de meter, como a quién te estás dando y si eso está bien o mal. Nos encanta hablar de esas cosas y hacer como un montón, como llegar a conclusiones que muchas veces son horribles a partir de hablar sin saber y meternos en lo que no nos llaman. Y en No, este caso, y luego más grande, o sea, como convertirlo en una verdad, porque la ciencia, ¿no? sí. Entonces, en este caso es importante porque sobre todo sobre los cuerpos de las mujeres, a la gente le encanta opinar y tratarnos de cierta forma a partir de sus opiniones, ¿no? Entonces, a ver.
Pensemos por un momento en cómo ve la cultura, sobre todo occidental, la sexualidad femenina. O sea, piensen en esas escenas de sexo candente en las que ese vato turbo fitness, mega hot, que entiende ¿Sabes perfecto en qué pensé? En en que, Euforia. Porque además ah, o sea, las escenas de sexo en Euforia me chocan, justo por esto. sí, sí, que en general, o sea, siempre son como este vato que sabe perfecto qué está haciendo y que con la magia del como sexo con penetración heterosexual es De su capaz, Magical Stick. es capaz Y de nada más. llevar a una mujer a conocer los límites más absolutos del universo y el cosmos. Y Sí, y las mujeres están así como en otra dimensión sí, total. total, que es algo que traducido a las experiencias de sexo heterosexual con penetración que muchas mujeres experimentan como en la realidad, pues no necesariamente corresponde como todo este, o sea, Sobre ¿no? todo no el 100% de las veces. Exacto. Lejos del cien Entonces, por ciento. claro, entonces estos, pues estos imaginarios que nos construimos, de repente meten mucha presión para todo el mundo y mucha incomprensión de lo que en realidad es el cuerpo de las mujeres y cómo opera. Porque si tienes esta parte que acaba de contar Leonora, ¿no? De en la tele, en las revistas, en todos lados, viendo que lo normal es que así se vea el sexo, la sexualidad femenina, o sea, con orgasmos todo el tiempo por penetración y no, y que te llevan al espacio, y le sumas que la narrativa científica es que nuestro pasado evolutivo efectivamente los hizo por una razón adaptativa, pues entonces ya se hace un mix en la cabeza de, ok, si no lo estoy viendo como está sucediendo en la tele y tampoco me está ocurriendo como adaptativamente mi cuerpo fue hecho, quiere decir que hay algo mal en mí. Eso es un bajón y tiene consecuencias súper importantes para todas las mujeres. O sea, estas construcciones no realistas de nuestra sexualidad y las expectativas que meten son muy dañinas, como las expectativas que nos meten también los imaginarios de cuerpos perfectos. O sea, las cosas que vemos de repente sí tienen mucho peso en cómo nos sentimos y lo que creemos de nosotras. Y en este caso, sobre todo porque a veces para muchas mujeres el orgasmo es elusivo, entonces la cosa se complica más todavía. Sí, y cuestiones como que incluso muchos médicos en la actualidad dicen, como mujeres que se quieren embarazar y no lo están logrando, y entonces es como, es que no lo estás logrando porque tienes que tener orgasmos, porque los orgasmos ayudan a que te embaraces, porque lo dice la ciencia. Entonces, eso mete mucho estrés. Sí, Además, no lo dice la ciencia, como acabamos de decir, no es nada que esté probado, pero para nada. O sea, no hay no. evidencia contundente ni para un lado ni para el otro, que pues muchas veces hace a las mujeres sentirse como inferiores, como que hay algo mal, inadecuado, anormales, por no tener orgasmos y entonces no poder tener una sexualidad porque no hay orgasmo, o no poder embarazarte porque no hay orgasmo, ¿no? O sea, como un montón de cosas que nada más, según yo, meten más presión y hay menos orgasmos. Y es eso, y que además de muchas mujeres también quizás las están alienando de la experiencia sexual en general, que no es solamente sobre el fin, es mucho sobre el camino, ¿no? Incluso si no llegas a tu destino, la pasaste increíble en el road trip, que también, o sea, que es una cosa mega importante, ¿no? Pues Tener sí, como claro. sí. Pero bueno, Ah, hay estadísticas que son interesantes conocer por los LOLs, porque creo que son muy iluminadoras de por qué esto tendría que dejar de verse como se ve y empezar a verse de una manera más, pues como correspondiente con la realidad que los pocos estudios que hay sí muestran. sí. Entonces, siempre teniendo en cuenta esto que dijo Leonora, que no, o sea, que el orgasmo como fin único de una relación sexual, pues es una idea en realidad y nada más que a veces puede ser dañina. Hay una cosa que se le llama el gap en los orgasmos. Así como hay el gap en los sueldos, por ejemplo, entre hombres y mujeres, hay un gap en los orgasmos también, que debe atenderse, según yo. 100%. O Sí, sea, no, ya basta. No, no puede haber gaps en todo. Tienes que resolver alguno exacto. y este va a resolverse, creo, antes que el de los sueldos. No puede haber gaps en todo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver. El gap es pues muy evidente, ¿no? Que durante las relaciones Mm. sexuales heterosexuales, las mujeres tienen muchísimos menos orgasmos que los hombres. Ese es el gap del orgasmo.
Y esto es una estadística que se sabe por muchísimos estudios en realidad, muchísimas encuestas de decenas de miles de personas de muchos lugares del mundo. Entonces, por ejemplo, en uno de esos muchos estudios que hay, en un hito que utilizaron 50,000 personas, nada más en ese, el 95% de los hombres heterosexuales dijeron que siempre o casi siempre o siempre, sí, casi siempre tenían orgasmos al tener relaciones sexuales. Mientras que solamente el 65% de las mujeres heterosexuales dijo lo mismo. Big gap, mucho gap ahí. Mucho gap. 30% de gap. Sí. Y esto para ese imaginario de como la escena de sexo que describimos, como del hombre con su magic wand resolviendo todo el tema del orgasmo en así un par de movimientos y unos besos Con, apasionados. con Magical Stick. The Magical Stick. Esto es interesante. El 81.6% de las mujeres no llegan al orgasmo de nada más penetración, sin que haya estimulación adicional del clítoris. Y solo el 18.4% de las mujeres reportan que con pura penetración ya estuvo, se logró la misión. Esto, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí viene entonces otra narrativa que puede, o más bien está siendo dañina, que es que cuando se entrevista también a las personas sobre este gap, o sea, de que por qué las mujeres pues, están teniendo menos orgasmos que los hombres en relaciones heterosexuales, eh, mucha gente cree que es porque los orgasmos femeninos son elusivos naturalmente. O sea, que hay algo biológico que hace que las mujeres tengan menos orgasmos. Esto podría ser cierto o Claro, no, salvo porque salvo porque no solo hay circunstancias. relaciones heterosexuales, o sea, las mujeres no solo tienen relaciones heterosexuales, tienen relaciones homosexuales o con ellas mismas, ¿no? Claro. Y también tenemos estadísticas de eso, o sea, de cuáles son las tasas de orgasmo dependiendo de las circunstancias, las tasas de Es, orgasmo femenino dependiendo de las circunstancias. o sea, elusivo mi trasero, ¿no? Porque se ve que por lo menos el 92% de las mujeres alcanzan el orgasmo cuando se están dando placer a sí mismas. Y también hay más orgasmos cuando se tiene sexo dentro de una relación en comparación con teniendo sexo casual. En un estudio que estudió, bueno, que vio el comportamiento y resultados de más de 12,000 estudiantes universitarias, solamente el 10% de las mujeres dijeron que en una así onda one night stand de solamente nos conocimos esta noche y nos dimos, solo el 10% de las mujeres alcanzan el orgasmo, mientras que el 68% dijeron que alcanzan el orgasmo durante sexo que ocurre dentro de una relación comprometida. O sea, contexto, circunstancia, no elusividad per se, contexto. No biología y ya, ¿no? No, para nada. También tenemos datos de cómo la orientación sexual es un factor del cual dependen los orgasmos. Entonces, a ver, se hizo una encuesta con todo el espectro de diversidad, ¿no? O sea, hombres heteros, hombres gays, mujeres heteros, mujeres gays, ¿no? Em, y de este espectro, bueno, yo sé que no es todo el espectro, ¿no? Solo son cuatro, pero bueno, de este espectro de hombres heteros y gays y mujeres heteros y gays, los que más tienen orgasmos durante las relaciones son los hombres heteros. Como en todo, siempre les va mejor, ¿no? Y las que menos tienen orgasmos durante las relaciones son las mujeres hetero, que otra vez, como siempre, somos a los que nos va peor. En general, los hombres, sin importar su orientación sexual, tienen muchos, o sea, tienen la probabilidad de que tengan un orgasmo cuando están teniendo sexo es muy alta. Eh, no, o sea, hay muy poca diferencia entre hombres heterosexuales y hombres homosexuales. Pero entre mujeres homosexuales y mujeres heterosexuales sí hay una diferencia mayor. Gap. Hay gap. También, chicas, lo siento, hay gap. Hay gap que es que 86% de las mujeres homosexuales siempre o casi siempre alcanzan el orgasmo durante actividad sexual con sus parejas, comparado con el solo 66% de las mujeres bisexuales y 65% de las mujeres heterosexuales. Este es un bajón. O sea, Contexto, esta me da más bajón que el gap con los hombres heterosexuales. O sea, me arde, no sé.
Es Es como que Dios, personal. o sea, es como, exacto, es como por... ¡Ah! Pero bueno, el 92% de las mujeres cuando se dan placer a sí mismas lo logran. Siempre Bueno, te sí, pero tienes eso a es ti. como, ajá, eso es como, entonces eso está bien, pues. Pero es como, no solo tenemos menos orgasmos, sino que nos gustan los hombres. En fin, tengo muchas quejas con ser una mujer heterosexual, pero ¿Qué te continuamos puedo con el decir, amiga? programa. Caíste. Así nací, es lo peor. Hoy me siento afortunada por pertenecer al upper class del porcentaje. Agradecelo, agradecele a Dios diario. O sea, No, güey, lo hago. Y por muchas cosas, ¿eh? O sea, sí, no, no, no. no podría hacer Esto es una un, lista larga. sí, Así, no, sí. de que vería salir la lista como por ese pasillo, así de lo larga que es, de todas las cosas que agradezco. Maldita maldición. A ver, pero bueno, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué Alita está en el porcentaje chafa y yo estoy en el porcentaje feliz? ¿Por qué estos números son así? ¿Qué está pasando? Pues están pasando muchas cosas que tienen que ver con el contexto y uno de los que se ha visto que son más importantes es el estatus de la relación, en el sentido de qué tan familiar se siente una con la pareja sexual. Entonces, lo que se ha visto es que las mujeres que tienen relaciones sentimentales, relaciones afectivas de más de 6 meses, tienen 6 veces más probabilidad de tener un orgasmo durante un encuentro sexual heterosexual que, como ya dijimos, cuando tienes un one night stand, ¿no? Que tienes nada más el 10% de probabilidad. Muy bajo, Es bajísimo. muy bajo. Em, ok. Em, Básicamente, cuando se le ha preguntado a miles de mujeres cuál es tu camino más confiable para llegar al orgasmo, estos números dicen volúmenes. Solo el 4% dicen penetración. El 96% dice estimulación del clítoris, con penetración o no penetración. Pero el número es, o sea, es una luz brillante que Sí, es insisto, muchísimo. O iluminando sea, todo. sí, sí. Por lo tanto, podemos pues más o menos ir concluyendo que el gap del orgasmo se debe a que no está habiendo suficiente estimulación del clítoris. O sea, es más o menos evidente. Y que Sí, esto, o sea, este problema es alimentado por estos mensajes culturales, o sea, de lo que vemos en la tele, en donde con Magical Stick y ya llegas al orgasmo, cuando en realidad solo el 4% lo logra, ¿no? Em, pues sí, de hecho viene incluso desde cómo usamos el término sexo, o sea, porque sexo, pues en general significa penetración, ¿no? O sea, lo usamos así. sí, o sea, usamos penetración y sexo como sinónimos. Ujú. Y peor todavía, tenemos como este manual de cómo tener sexo heterosexual de manera eficiente, que implica, si bien te va, si bien te va, ¿eh? Porque siento que el primer paso se salta un montón, pero si acaso hay estimulación del clítoris, esta viene dentro del concepto mágico místico musical que es el foreplay, el juego previo. O sea, para el concepto de sexo heterosexual tradicional, algo que implica que tu posibilidad de tener un orgasmo suba del 10% al 96%, se relega a una cosa que solamente sirve como para que te prendas y luego venga lo bueno. Y Y luego es puedas como tener sexo, y luego ya puedas tener el sexo. sexo de verdad. O sea, ¿qué Ah. quiere decir? Que para este imaginario, la estimulación del clítoris es como una forma menor de relación sexual. Y este manual que dice, primero hay que tener juego previo para que las mujeres se prendan y estén listas para la penetración, luego penetración, que el hombre tenga un orgasmo y se acabó la dinámica. No hay necesidad de preocuparse por nada más. Y entonces en esta versión que también es muy dañina para la psique masculina, es responsabilidad del vato que tenga una mujer un orgasmo mediante su eficaz y poderoso Magic Stick. Y Que dure esto, mucho, además, que ¿no? dure O sea, muchísimo y que sea sí, a ajá. veces como pensando así como súper hardcore, así Como mega en turbo. euforia. Ajá, Sí. como justo en euforia, sí. Y pues esto no le hace bien a nadie. O sea, Eso no le hace bien a nadie. nadie está No. ganando con este esquema.
Entonces hay gente muy interesada en que el gap del orgasmo se reduzca y que haya una equidad del orgasmo. Y tienen ideas de qué se puede hacer para reducir esta brecha, ¿no? Este gap. Que tienen que ver, pues, sobre todo, con una cosa como de reaprender a tener sexo. O sea, educación sexual, no como la que vemos siempre en la escuela, que es como estos son los órganos sexuales y así. No, güey, fotos de las enfermedades de transmisión sexual como para que please trates de evitarlas. Eso sí Sí, siento que es muy eficiente, como de que se te tatúan ciertas cosas en el cerebro y es como de, no quiero nunca eso, ¿no? exacto. Pero todo lo Ajá. demás, esto nunca se Sí. menciona, vaya. No, nunca en realidad te enseñan cómo tener sexo. O sea que bueno, pensándolo también sería raro como en la escuela, pero es que entonces aprendes pues eso, viendo Euforia o lo que te cuenta tu primo más grande, en fin, ¿no? O sea, como de muchas fuentes que no necesariamente son las mejores fuentes. Entonces, en esta reeducación para tener equidad de orgasmos, lo que dicen las personas expertas en eso es que es importante educar a toda la gente, o sea, hombres y mujeres, sobre el hecho de que las mujeres no tenemos una capacidad biológica limitada para tener orgasmos. O sea, esa idea de que el orgasmo femenino es elusivo naturalmente porque nuestra biología es así, quitar esa idea de ahí, ¿no? O sea, eso no es verdad y ya lo vimos con los datos. Se tiene que quitar también el tabú de que la masturbación no es de señoritas. ¿Cómo, cómo vas a estar tú metiéndote mano? ¿Qué tipo de señorita decente hace una cosa así? No, al revés. Hay que hacerlo para aprender qué nos gusta sexualmente y qué queremos y qué nos funciona y qué no. Nuestras mejores maestras somos nosotras mismas, chicas. Y acompañado de este entrenamiento, que se puede hacer muy fácilmente y es gratis, se tiene que también desarrollar la comunicación para que podamos decirle a nuestras parejas, estuve haciendo una investigación medianamente seria y esto fue lo que aprendí. Pues Ponlo en sí. práctica. Y por lo tanto, para poder tener esa conversación y decir eso, pues que las mujeres se sientan lo suficientemente empoderadas para poder pedir la estimulación que necesitan y obtener el placer que quieren. Entonces, esto sobre todo, pues está muy dirigido a parejas heterosexuales por los números que ya vimos, que en las relaciones sexuales heterosexuales, pues este caminito que había hecho Leonora, que es como foreplay y luego sexo, y que es penetración y luego orgasmo masculino y fin se acabó, pues cambiar esa narrativa, ¿no? O sea, que igual y el foreplay es ya el sexo en sí, que sí, claro que puede haber penetración, pero no necesariamente después del orgasmo masculino se Ya tiene que está. acabar el sexo, ¿no? O sea, hay otras formas de tener sexo. Y hay formas de tener sexo que no implican penetración masculina, que también, Exacto. incluso si es en una relación heterosexual, también es ok. O sea, ese no tiene tampoco que ser el fin de un intercambio, ¿no? Vamos a ponerles más cosas de mucho aprendizaje buena onda en la bitácora de este programa, que es un beneficio especial que tienen nuestros Patreons, patreon.com/mandarax. Sabemos que esto bien que nos interesa a todos, pero siento que aquí deberíamos de parar no solamente esta primera parte del programa, sino esta semana. Siento que necesitamos todos una semana entera para digerir De investigación. toda esta información que cura. De investigación medianamente seria Exacto. Y la en semana primera que persona. entra abordaremos más mitos sobre las mujeres que están tremendos, implicando monogamia femenina, si la virginidad se puede detectar médicamente o no, si somos mejores multitaskers, si siempre fuimos en el esquema cazador-recolector, solo recolectoras. O sea, se va a poner bien, pero creo que necesitamos una pausa de 7 días para esta Me iluminación. late, me late. Excelente. Entonces, que tengan muy bonita semana. Nos escuchamos el próximo miércoles para la siguiente parte de este especial sobre mitos sobre las mujeres. Reflexionen sobre estos números y esta información. Está Reflexionen claro, en este mes de la mujer. está clarísimo que hay mucho que aprender de la matemática en esta ocasión. Exacto. Y nada, gracias a las personas que nos escucharon. Gracias extra a los que son nuestros Patreons. Y si no son nuestros Patreons, tírenos un paro y recomienden este podcast. Que este episodio en particular lo debería de oír todo el mundo. Adiós. Adiós.